San Marcos capítulo 12, verso 18-27. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cuando le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Cristo Jesús. Bien, entonces, la gente, hermanos, comete tantos errores con respecto al reino de los cielos. Porque fíjese, la mayoría de la gente, en su 90%, todos sus pensamientos, sus ideas y todo ello es mayormente terrenal. Y todo pensamiento terrenal no va a concordar jamás con lo espiritual, con lo del Padre Todopoderoso. Fíjese, así que vamos en orden. Cuando acá, por ejemplo, escuche, aquí nos dice, por ejemplo, la pregunta: Maestro, le dicen al Señor, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. O sea, esto es importante aclarar. ¿Por qué? Porque esa es una orden que dio Moisés, ciertamente, ¿para qué? Tiene un propósito. Es para seguir conservando la generación. ¿La generación de qué? Primero, la generación de tales apellidos, la generación de tal familia, como asimismo la misma generación en forma global. ¿Me entienden, hermanos? ¿Ya? Era para eso. Ahora, esto se convirtió en una costumbre, en algo habitual en Israel. De hecho, que toda mujer que se quedaba sola, habiendo tenido el marido, y no tenía descendencia, o sea, no tenía hijos, entonces el hermano del fallecido podía tomarla como su mujer y darle descendencia. Ahora, este que tomaba a aquella mujer viuda, también podía tomar su propia mujer aparte y seguir su descendencia. O sea, no había ningún problema. ¿El objetivo cuál era? La descendencia. ¿Correcto? La descendencia. Pero fíjese todos, este aspecto es importante. Es importante porque esto permitía, hermanos, que la generación de estos tipos o prototipos de personas siga la cadena.
Vamos a un ejemplo. ¿Qué sucede, por ejemplo, ahora? Hay una familia humilde, con el papá, la mamá y los hijos. Escuche bien, es una familia humilde, el papá es trabajador, no es borracho, no es drogadicto, no es mujeriego, no es parrandero, nada, su hogar, lo mismo la esposa, tranquila de su hogar, no se mete en chismes, problemas, los hijos también de hogar, van al colegio, estudian, viene una familia pacífica, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder cuando la hija se enamora de un jovencito? Pero la familia de este jovencito son borrachos, el otro hermano es delincuente, el otro es drogadicto, son fiesteros, hacen fiestas, bueno, hacen sus fiestas, se emborrachan, se pelean, se gritonean. Mire usted esta generación de familia con esta generación de familia. ¿Lo va entendiendo? ¿Por qué se aumenta la población de delincuencia? Y justamente esto no ven las autoridades, los gobiernos, los centros de ayuda social no lo observan, mientras que Dios sí lo ve, pero el hombre no prevé. Las autoridades solamente observan, bueno, cuántos niños comen, cuántos no comen, cuántas familias tienen trabajo o cuántos no tienen trabajo, y hay que darles alimentos, se inventan nombres de ayuda social. ¿Por qué se aumentó esta población de delincuencia? ¿Por qué hay más delincuencias? Porque este tipo de población se está multiplicando. Mire, un delincuente se mete con una vaga, andariega, discotequera y todo eso. ¿Qué generación va a salir de ahí? ¿Ves? ¿Ya su nombre? ¿Qué generación sale de ahí? De ahí le va a salir hijos muy sagaces, muy astutos. Conforme van creciendo, ¿qué van aprendiendo? Las mismas actitudes que ven a su padre, a su madre. La misma manera de hablar a su padre y a su madre. Van aprendiendo que de la noche a la mañana tienen cantidad de dinero y tienen tantas cosas. Y conforme va creciendo 8, 9, 10, 11, 12 años, se va dando cuenta que su padre eso, y para ellos es normal. Que su papá de anoche para la mañana está con un carro lujoso. Para él es normal. ¿Ves? Entonces aprende lo mismo. Y luego este se compromete con otra delincuente y el otro delincuente, y así va aumentando esta generación. Mientras que esta generación va aumentando o va disminuyendo. Mire usted las consecuencias. Porque lamentablemente la chica no ha visto la generación con que se ha metido. Si no haya visto que lo quiero, lo amo y que es bien guapo, que sí que el otro. Se casó. Luego cuando se da cuenta que le dan golpe, le dan maltrato, pero ya tiene un hijo, ya tiene otro hijo. Mire, esta es la generación. El jovencito se ha enamorado de otra chica. Ha ido a una fiesta, lo ha conocido o se enamoró. Muy bien, ya se casó. La chica va a fiestas, toma, fuma, esto y el otro. Toma, le dice, amorcito. Él también por complacerlo, fuma. ¿Cómo crece esa generación? ¿Ves? Entonces, ¿tiene razón aquí? ¿Tiene razón o no tiene razón? De prever una buena generación, pero no se da, hermanos. Qué pena se ve cuando son hijos, hijas de familias tranquilos, pacíficos, pero se han casado, se han enamorado con una otra familia que son terriblemente antisocial. Mira tú con quién te has casado, con quién te has metido y date cuenta. Mira tú también quién eres. ¿Correcto?
Y si no te has casado todavía, piensa bien con quién te vas a comprometer. Para que luego no digas, Dios, ¿por qué me has castigado con esto? ¿Usted qué dice? ¿Dios tiene la culpa que te suceda mal en tu vida? No, Dios no tiene la culpa. Porque tampoco está en que eches la culpa a aquel, sino mírate a ti mismo también. ¿Cómo eres tú? ¿Ves? En este caso, fíjate, Moisés les dio esto. Esta ley les dio para que ellos prosiguieran con la generación. Ahora, hay una ley para nosotros los creyentes también. Que los jóvenes, esa ley que se da, que los hijos de padres evangélicos cristianos no se pueden comprometer con otras familias que no son creyentes del Evangelio de Jesucristo. Porque la Biblia lo dice, no podéis unir yugo desigual. ¿Pero por qué lo dice? No, lo que pasa es que Dios es envidioso porque yo estoy enamorado y Dios... No. Lo está hablando porque si tú, que has tenido una vida corrompida y pervertida y venido al Evangelio, significa que ya dejas toda esa perversión, toda esa corrupción, toda esa galería de pecados y de actos malos para adquirir los actos buenos según Jesucristo. Entonces, con eso de ahí, los hijos que te nacieron dentro del Evangelio también deben seguir esa generación. O sea, es una nueva generación, no solamente en el espíritu, sino también en la carne. Porque cuando yo he venido del mundo corrompido, ¿sí o no? Pervertido en mi carne, pero hoy en Cristo me ha regenerado, pues, me ha hecho una criatura nueva. En el espíritu ciertamente soy una criatura nueva. No hay delitos, no hay pecados, pero en mi carne todavía hay corrupción. Pero los hijos que me nacieron, y ellos nacen en carne, nueva generación, limpios, y en espíritu también limpios. Pero si ahora ellos no quieren obedecer a la ley de Dios, se van a comprometer con una mujer pagana o un hombre pagano, mundano, que no conoce las cosas de Dios, mire, corrompe su propia generación. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Por eso estamos en el camino del Evangelio, para que se haga una nueva generación. Por eso Pablo también nos habla acerca de la regeneración. En este caso a nosotros nos compete la regeneración. Pero mucha gente, muchos cristianos no quieren entenderlo, porque han venido al camino del Evangelio y más viven como mundanos que como creyentes del Evangelio de Jesucristo. Entonces no hay cambio, no hay transformación. ¿Habrá regeneración? No lo hay. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. No lo hay. Por eso, hermanos, es que el mundo entra más en corrupción y perversión. Así que ya expliqué esto. ¿Por qué Moisés les dio esta ley? Para que ellos puedan seguir dándole generación a las familias. A ver tú, por eso jóvenes, cuando el papá le dice, hijo, no te metas con esa chica es andariega, es vaga, ha estado con un muchacho, ha estado con otro muchacho, hoy tiene otro. No, hijo, no te metas, obedécele, hazle caso. No seas terco y no digas, no, que yo lo quiero, yo lo amo, además es mi vida. Tu vida la vas a malograr. Lo mismo, jovencita, si tu padre te aconseja, no, ese joven es un vago, es un delincuente, es un fumón, obedécelo, porque vas a malograr tu vida. ¿Y qué más? Su generación. Lo daña. Y cuando le va mal, luego echa la culpa a Dios. Dios dice. No. Dios no tiene la culpa. Ay, Dios dice, ¿por qué me has dado si mira este hombre, mi marido es un borracho? ¿Dios le dio un borracho? No. Acuérdate pues cuando dijiste, pues, ay, qué guapo, qué simpático, no, yo lo quiero, yo lo amo. Hasta por el techo te escapabas para irte con él. Ahora pues, escápate por el techo cuando estás borracho, pues.
Bueno, ¿ya su nombre? Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo vive. Entonces, vamos ahora a la pregunta. Hubo 7 hermanos, dice, ya, son 7. Así que, el primero tuvo su mujer y se murió y no le dio descendencia. ¿Sí o no? Amén. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Entonces, si se murió y no le dio descendencia, su hermano le tomaba como mujer para darle descendencia. Y los hijos que nacían eran de su hermano. No habría problema, pues es su hermano. Bueno, que ya murió. Y tenía opción de tomar otra mujer que sí eran ya sus propios hijos. Y además, si supuestamente el hijo que tenía con esta mujer era de su hermano, pues sí llevaba el mismo apellido. Y además el que la tomó esa mujer fue él. Así que de todas maneras iba a ser su hijo, pues. Porque si él mismo la tomó. Gloria a Jesús. Pero resulta que a lo que iban la pregunta a ellos es que tomó uno, murió, tomó el otro, murió. Casos como este han sucedido, hermanos. Hay mujeres, ciertas mujeres, que han tenido su primer marido y se murió. Luego ha pasado el tiempo, ha tomado otro marido y también se murió. Pasa unos tiempitos, toma otro hombre, también se murió. Y algunos tienden a llamarlo pues la mata maridos. Cada hombre que se casa con ella, muere. Son cosas que suceden en el mundo. Ahora, a la pregunta, vamos a ver. Con la palabra del Señor siempre. Dice, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. O sea, al final muere el hombre y luego muere la mujer. Listo. Si habla de la resurrección, significa que ellos creen en la resurrección. ¿Correcto? Pero hermanos, hay muerte y hay resurrección. Entonces, ¿la muerte para quién es? La muerte ciertamente, ojo, el cuerpo tiene límite y el cuerpo sí muere. El cuerpo del hombre muere. Pero el hombre no está constituido solamente por el cuerpo físico. El hombre tiene alma. Significa entonces que hablaremos de 2 tipos de cuerpo. Cuerpo físico y cuerpo espiritual. Aclaramos que el cuerpo físico tiene límite, muere. Y el cuerpo espiritual tiene una muerte, pero no tiene límite. Significa que el cuerpo espiritual, que es el alma, es eterno. Pero también muere, o podría morir. En este caso hablamos que el cuerpo físico muere. Por varias razones puede morir. Muere porque se enfermó parte del organismo. Muere por algo imprevisto, que puede ser un accidente. Como también va a morir el cuerpo por el tiempo de vida. Porque se degenera. Muere y los gusanos lo comen, y después que los gusanos están bien gordos, luego mueren ellos también. Así que el gusano pilla, va a morir. Muy bien, el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual ciertamente es eterno, pero el cuerpo espiritual es el que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando muere el cuerpo espiritual muere por el llamado pecado. Cuando peca, transgrede leyes delante de Jehová.
Si es un cuerpo espiritual pecaminoso, prácticamente está muerto. Pero está muerto para la presencia de su Creador. Está muerto para los ojos de Dios. Está muerto para la entrada al reino de los cielos. Y está muerto, bueno pues, lamentablemente, porque quizás no aceptó al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo se llama? Jesucristo. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Ustedes están muertos. ¿Qué es lo que pasa? Se llama Jesucristo. Ahora, pero este cuerpo espiritual es eterno. Así que, si este cuerpo espiritual que ha sido hallado en pecado, ciertamente no va al reino de los cielos ni a su Creador, sino va a otro lugar que hay oscuridad de tiniebla. La Biblia dice donde es el llorar y el crujir de dientes. La Biblia también nos dice que es el infierno. Así que ahí va a ir por la eternidad. Pero si es un cuerpo espiritual que recibió a Cristo Jesús en su corazón, que dijo: yo acepto a Jesucristo en mi corazón como mi único y salvador y que me perdona mis pecados, y Él es mi Señor. Si tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, entonces tú has pasado de muerte a vida. En esa trayectoria procura acercarte más a Dios para que no vuelvas a cometer más pecados, más delitos, de las cuales te puede conllevar a una segunda muerte, que es peligroso. Pero si tú permaneces en Jesucristo, no en las religiones cualquiera lo que fuere, sino en su palabra, permaneciendo, leyendo las Escrituras, viviendo las Escrituras, siguiendo el consejo del Señor Jesucristo, entonces tu alma, tu cuerpo espiritual, tiene vida. ¿Correcto? Y al tener vida, la Biblia dice que Cristo ha venido para darnos vida eterna y también para darnos vida en abundancia. Así que a estos vienen los ángeles y se los llevan ante los ojos de Dios, lo llevan a su Creador, lo llevan al reino de los cielos, lo llevan donde están, por estos tiempos, donde están los demás a la espera. Ahora, supongamos que tú estás en el cuerpo y estás viviendo el Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de la Palabra de Dios, no de la que enseñan tantos profetas y apóstoles y algunos por ahí. No, sino conforme a la Escritura. ¿Correcto? Entonces, si tu cuerpo ya no da, se degenera, ¿y a su nombre? Gloria a Dios. Si tu cuerpo se degenera, ya estás viejito, anciano, muere el cuerpo, pero tu cuerpo espiritual o tu alma está vivo, porque estás viviendo en Cristo Jesús. ¿Correcto? Entonces, tu alma se desglosa de tu cuerpo y eres llevado. Tu cuerpo queda en la faz de la tierra, lo meten en un ataúd y lo llevan y se lo entierran. ¿Ya es su nombre? Gloria a Dios. Esto se orienta para que usted sepa. Ahora, cuando dice aquí que en la resurrección, justamente aquí es lo que está hablando Jesús. Dice en el verso 24, entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis por esto. ¿Por qué? Porque ellos, como muchos, solamente conocen las cosas terrenales, mas no conocen las cosas espirituales. Si tú quieres conocer las cosas espirituales, recibe a Cristo en tu corazón, clámale, busca los dones espirituales y vas a ir conociendo los aspectos espirituales. Pide el bautismo del Santo Espíritu para que vayas conociendo los aspectos espirituales, porque es el Espíritu el que da vida y la carne
para nada edifica. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Entonces decíamos que este cuerpo, hermanos, cuando una persona, un creyente muere y ha permanecido en el Evangelio de Jesucristo, entonces su alma se desglosa de su cuerpo y es llevado. Y el cuerpo queda. De lo que diga la gente que están en la faz de la tierra, eso ya son cosas de la gente. Ahora, en lo que dice acá, el Señor le dice, erráis por esto, porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Ojo, ¿qué ignoraban? Las Escrituras y el poder. Dos aspectos. Por eso les dije, es la Biblia, la palabra de Dios. Lo que diga el concepto o la idea cualquier otra persona no tiene nada que ver, sino lo que está en las Escrituras, que es la palabra de Dios. Y el poder de Dios, por eso se ha enviado al Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía y nos enseña. Pero recuerden que para que el Espíritu Santo te guíe y te enseñe, tienes que aprender a ser obediente. Ser obediente. Aleluya. Y apartarte de todas las cosas de los hombres y de toda mundanalidad, para que solamente esté ahí Cristo en tu mente y en todo tu ser. Ahora dice, las Escrituras y el poder de Dios hierran mucha gente. Oigan, pero hay muchos cristianos también. Hay muchos cristianos, pastores, que conocen bastante de la palabra, pero hierran ¿en dónde? En el poder de Dios. Porque dicen, ¿acaso Dios va a hacer esto? ¿Acaso será de Dios? ¿Acaso de Dios? Porque hierran, no conocen. Como hay otros que sí conocen del poder de Dios, hasta cierta distancia, pero muy poco de la palabra. Tienen que ser los dos juntos, la palabra y el poder de Dios. Para que tú puedas ser instruido en ello, es necesario doblar rodillas y bueno, y apartarse de tantas cosas que en la palabra nos demandan. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Ahora bien, dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Ojo, ¿sabes por qué? Porque el día en que resuciten, si han permanecido en Cristo Jesús, si han vivido conforme al Evangelio en limpieza, en santidad, no haciendo agravio a nadie, soportando en obediencia y humildad, dice que entonces serán como los ángeles. No dice que serán ángeles, serán como los ángeles, porque los ángeles son seres espirituales, tienen cuerpo espiritual y ellos viven. Pero todos nosotros, hablando por fe, si permanecemos en el Señor, nuestra alma, aleluya, será limpia, con vestiduras nuevas, gloria a Jesús, resplandecientes, seremos como los ángeles. Y ahí no hay sexo. El sexo solamente está dado para el cuerpo terrenal. Nada más. Significa pues que en nuestra alma, aleluya, dice la Escritura que seremos como los ángeles. No quiere decir que te va a salir alitas. No, porque eres un cuerpo espiritual con la imagen y semejanza de Dios, de su Creador. Gloria a Jesús. Así que mire usted esto, qué interesante. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra a veces hay gente, hay hombres que lloran por una mujer. No digo que esté mal, sino que usa bien tu cabeza. Hay algunos que, por ejemplo, se quieren suicidar porque la mujer se fue, porque no está Cristo en su corazón. Hay mujeres que se matan con todos sus hijitos porque el hombre lo abandonó, porque no tiene a Cristo en su corazón. Como hay algunos que dicen, no, allá en el cielo no vamos a encontrar. ¿Usted cree que se van a encontrar en el cielo? No, señor, no te vas a encontrar en el cielo. Siempre y cuando
tú permanezcas en la fe de Jesucristo. Y si tú te encuentras en el cielo, si ambos permanecen en la fe del Evangelio y testimonio de Jesucristo, en el cielo quizás se encuentren, quizás, pero tú no serás mujer ahí porque aquí eres mujer, y tú no serás hombre ahí porque acá tú eres hombre, sino que seremos como los ángeles. Ya su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Así que, hermano, por eso es que tantos afanes aquí en la faz de la tierra. Es necesario tener lo que se puede, lo que se tiene, y que Dios nos sustente con el alimento y el pan del día. Gloria a Dios. Pero recuerda que aquí es pasajero, aquí no es eterno. Ya su nombre. Gloria a Dios. Como aquí no es eterno en la faz de la tierra, porque va a suceder muchas cosas en la tierra, hermanos. Es por eso que todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón es para que sea sacado de todo ese mal que viene a la faz de la tierra. Pero no obstante en cuerpo físico, sino está hablando de cuerpo espiritual. Salvo que en aquel día, que nadie lo sabe, que el Señor viniera a llevar a su iglesia y estás tú en cuerpo, significa que estás en santidad espiritual, cuerpo espiritual, y en tu cuerpo de tu carne, bueno, pues serás transformado y serás levantado. Si es que estás para esos tiempos. Bueno, eso solamente Dios lo sabe. Pero mientras tanto, así que tenemos que seguir luchando. Gloria a Jesús. Ahora, acá nos dice, por ejemplo, pero respecto de a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Bueno, significa diciendo pues que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios no es un Dios de muertos. O sea, no está hablando de dos tipos de muertes. De muerte del cuerpo físico y de la muerte de pecado, que es al cuerpo espiritual. Dios es un Dios de vivos. Ojo, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Dos tipos de muerte: muerte física del cuerpo y el otro muerte de pecado para el cuerpo espiritual. Así que, hermanos, estamos en tiempo oportuno para librarnos. Gloria a Jesús. ¿Librarnos de qué? ¿De la muerte del cuerpo físico? No, porque el cuerpo físico de todas maneras muere. Quieras o no, de todas maneras muere. Si te está fallando el riñón, muy bien, te haces operación, compras un riñón, te lo pones y hasta sigues. Pero el cuerpo sigue su proceso. Te enfermaste del estómago, te pueden cambiar el estómago, pero el cuerpo sigue su proceso, te va degenerando. Así que de todas maneras, si te hacen un trasplante de corazón, tienes 70 años, piensa tú, te trasplantaron el corazón, ya tú tienes 80, de todas maneras el cuerpo muere. ¿Sí o no? Sí. Así que de todas maneras el cuerpo muere. Ya estás andando con bastoncito, pero tu fe es firme en Cristo. Amén. Amén. Porque tu cuerpo físico está degenerado, no puede ya. Pero tu cuerpo espiritual está fuerte, aleluya, porque está en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que por más que se degenere este cuerpo físico, muchos que tanto lo adornan, algunos hasta dejan de comer todavía para que se adorne su cuerpo. Otros que gastan tanto dinero para decorar su cuerpo. ¿Ah? Así que se va a degenerar. Por favor, lucha por el cuerpo espiritual. Aleluya, porque Él es el que va a ir arriba con el Señor Jesucristo. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Así que entiéndalo, hermano. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Así que te está llamando, te está esperando en tanto que tienes tiempo. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Nos ponemos de pie. Gracias, Señor,
por esta tu palabra. Amén. A la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús.